El ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silverstein. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Sergio, un gusto estar con ustedes. Gracias por venir a Mesa Política. Al contrario, un gusto. Nos sorprendió el fin de semana un ataque a balazos a un vehículo en la ruta 012, cerca de la cárcel de Piñero, 3 muertos. ¿Qué análisis se hace, doctor? ¿Ha vuelto este tipo de hechos? Sí, o sea, la lucha contra el crimen organizado, o sea, de alguna manera todo lo que uno avisora de alguna forma es una situación de lo que vulgarmente se llama ajuste de cuentas. Desde el punto de vista de lo que es la provincia de Santa Fe, se ha trabajado mancomunadamente con el Poder Judicial y con los fiscales en ese sentido. Y la prueba está, lo que usted justamente decía, Sergio, recién, el juicio a los monos, o sea que era una de las organizaciones importantes que tiene la provincia, a la cual se ha llevado adelante. Es importante, generalmente todo este tipo de situaciones de crimen organizado en la provincia y a nivel nacional tienen que ver con el narcotráfico. El narcotráfico es prácticamente un cáncer que ha modificado realmente y ha agudizado la problemática de la seguridad en todo el país. ¿Tienen que ver estos hechos violentos, estas balaceras, estos ajustes, como usted bien decía, con la inminencia del juicio a la banda de los monos? Yo no podría decirle efectivamente, pero no sería extraño de que esto pueda acontecer, porque cuando usted de alguna forma, dentro de este mundo del marginal, usted a una de las organizaciones la ha prácticamente desarticulado, las otras aparecen otro tipo de organizaciones que intentan ocupar esos espacios. Arranca el juicio el próximo 21 de noviembre en el nuevo Centro de Justicia Penal, donde estaba el viejo Clemente Álvarez, el viejo ECA. ¿Les preocupa la seguridad, ministro? En realidad el nuevo edificio permite garantizar una mayor seguridad. Correcto. O sea, pues usted tiene cuatro entradas, tiene la posibilidad de poder tener un helipuerto en el techo, o sea, tiene toda una serie de medidas que permite realmente realizar este tipo de juicios, primero de manera pública y transparente, y segundo con la mayor seguridad, muchísimo más que lo que era la calle Pellegrini. Se dio un hecho en la semana que fueron la aparición de estas escuchas telefónicas al ministro de Seguridad, en donde se revelaron diálogos entre el funcionario y uno de los jefes de policías que representaba la unidad regional en Rafaela. Ministro, ¿se la van a agarrar con los fiscales con respecto a la investigación? ¿Tienen responsabilidad los fiscales que Esto lo no es estaban un problema de que si nos la vamos a agarrar o quién nos la vamos a agarrar. Intervenir un teléfono, sea de un ministro o sea de cualquier persona, porque un ministro también puede ser pasible de una denuncia penal. Todas las personas somos iguales ante la ley y todos tenemos que responder ante la ley. Pero para poder intervenir un teléfono usted tiene que tener una denuncia penal contra una determinada persona, tiene que haber lo que se llama en derecho verosimilitud del derecho, tiene que haber por lo menos una apariencia o alguna prueba de que esa persona ha cometido un delito, que esto es fundamental, y tiene que ser necesario intervenir el teléfono de esa persona para la investigación. Pero estaba autorizado por el juez. Claro, entonces el problema que uno se pregunta es, ¿había una denuncia contra el ministro Puyaro? No. ¿Había, de alguna manera, había algún interés, había una verosimilitud del derecho de una comisión de delito por el ministro Puyaro? No. ¿Se justificaba la intervención del teléfono? En este caso, no. Evidentemente nos encontramos con que el fiscal pide una intervención telefónica sin que haya una denuncia contra el ministro, sin que haya pruebas de que por lo menos aparentemente hubiera cometido un delito, y sin embargo se pide. O sea que por un lado nos encontramos en algo extremadamente grave, porque sea contra el ministro o sea contra quien sea. O sea, no correspondía pedir una intervención de teléfono. Ahora, ¿no es grave también el contenido de las escuchas? Perdón. ¿No es grave el contenido de las escuchas? El contenido de las escuchas, de ninguna manera, fíjese que el fiscal regional y el fiscal general justamente establecieron que no había ningún tipo de comisión de delito. ¿No hay intromisión de un poder en otro? Evidentemente que hay intromisión de un poder en otro. Cuando usted está interviniendo un teléfono, cuando usted está interviniendo un teléfono de un ministro,
evidentemente, sin ningún tipo de norma legal que lo justifique, usted está evidentemente intrometiéndose de un poder en otro. Yo hablo de la escucha donde Puyaro dice, esperaba que lo detuvieran después de las elecciones y no antes. Yo le reitero una cosa, lo que puede haber dicho el ministro en esa escucha, pero si usted tiene en cuenta los antecedentes del caso, primero, ninguna de las personas que estaban citadas iban a ser detenidas, porque ya estaba por el tipo de delito que había. Y segundo, los mismos fiscales habían dicho que iba a realizarse la citación después de las elecciones o más adelante. Ahora, Ricardo, ¿cómo ve usted como ministro de Justicia el desplazamiento de un fiscal que viene llevando una investigación, que llevaba primero una investigación contra el intendente de Santa Fe y ahora una investigación contra el ministro de Seguridad? Lo desplazaron de ambos expedientes. Yo le reitero una cosa, si yo hubiera sido el fiscal regional o el fiscal general, si yo tengo un fiscal que interviene el teléfono de un ministro sin que exista un delito claro para imputarle, sin que existan pruebas para poder hacerlo, pero no tenga la menor duda que no solamente lo hubiera desplazado, sino lo hubiera denunciado. ¿Debería haber dado cuenta el fiscal que lo estaban investigando al ministro de Seguridad? No necesariamente haber dado cuenta. Lo que debería haber hecho el fiscal es haber tenido una denuncia contra el ministro y haber tenido prueba para poder hacerlo. O sea, ahora, yo no le puedo, ningún fiscal le puede pedir que le intervenga en el teléfono a usted porque quiere. O sea, nadie puede intervenir los teléfonos a quien sea. Para intervenir un teléfono tiene que haber un delito, una imputación de un delito. En este caso particular, a medida que se va avanzando en el hecho, no había ninguna imputación de delito. Tiene que haber algún tipo de pruebas de que esa persona cometió ese delito y ninguna de esas cosas existió. Ahora, ¿qué lección reciben los otros fiscales? Porque resulta que cuando se investiga a otro poder del Estado, se los aparta. ¿Qué mensaje puede ir para un fiscal que quizá, a lo mejor, alguna vez le toque investigar a algún funcionario del Ejecutivo? Yo le puedo decir una cosa. La semana anterior, los fiscales habían detenido 20 policías. En una semana hubo 50 policías detenidos, 30 por la Justicia Federal y 20 por la Justicia Provincial, y jamás el Poder Ejecutivo, casi generó todo un problema dentro de la fuerza, jamás el Poder Ejecutivo mencionó, llamó o se quejó. Nosotros no tenemos ningún tipo de intervención respecto del Poder Judicial. Incluso si usted ve las mismas llamadas que tiene el ministro Puyaro con los fiscales, usted va a ver que lo único que le dice el ministro es ¿por qué se detuvo un policía? Lo menos que puede hacer un ministro de Seguridad cuando le detienen a un jefe de policía es llamar y preguntar. Está bien, de ahí a decirle que esperaba que lo detuvieran después de las elecciones. Pero fíjese que no le dice lárguenlo, no le dice no lo detengan, y fíjese que el mismo ministro, antes de todo esto, ya lo había apartado a esta persona en función de una investigación que le había hecho él. ¿No hubo favoritismo para el comisario Rodríguez por parte de Puyaro? No podría haber habido nunca favoritismo, porque en un concurso donde participan 5 personas del Poder Judicial y de otros ministerios, salvo que Puyaro tuviera una superinfluencia sobre el resto, sería absolutamente imposible. ¿Está de acuerdo con eliminar la feria judicial, como ha pedido el presidente? Yo creo que el tema de la feria judicial es un debate que tiene que ver con prácticamente lo que hay que pensar es una reestructuración de todo el funcionamiento del Poder Judicial, que es lo que estamos trabajando en la provincia de Santa Fe. O sea, nosotros en la provincia de Santa Fe, el gobernador nos pidió la reformulación de las estructuras y los procedimientos en el Poder Judicial. Nosotros tenemos un código de faltas, o sea, en este momento está en diputados. Usted fíjese, usted dirá, un código de faltas, ¿qué importancia tiene? Y usted fíjese que la mayor cantidad de homicidios que usted tiene hoy en la provincia de Santa Fe, un 20 o un 30% son conflictos interpersonales. Un vecino que le hace ruido, no lo deja dormir a otro y que termina en un homicidio. Si el código de faltas funcionara, el que tenemos en este momento está declarado inconstitucional por la Cámara Penal, evidentemente eso se podría haber dado respuesta y haber impedido. Ese código, en este momento, hay un proyecto del legislador Bonfatti, pero con retoques del Ejecutivo. En ese momento usted tendría la posibilidad de tener un código de faltas. Otro problema que usted necesitaba eran los procesos para los menores, para poder juzgar a los menores de 16 a 18 años. No hay código
para poder juzgar a los menores, porque el código que tenemos vigente está declarado inconstitucional. Usted tiene un montón de menores detenidos, pero ninguno tiene condena. A lo mejor están bien detenidos, a lo mejor no. Ahora, digamos, ¿esto no debería ser de tratamiento urgente? Obviamente, no tenga la menor duda, y por eso es que prácticamente tengo reuniones con los senadores y los diputados semanalmente, con distintos senadores y diputados, para tratar de lograr realmente las mayorías para aprobar ese código. La semana que viene, te tocaba recién un tema, se va a presentar un proyecto de reforma al Código Procesal Laboral, que es otro de los temas realmente importantes y pendientes que exige una reorganización en la provincia, y se acaban de integrar las comisiones para reformar el Código Procesal Civil. Es decir, usted se está trabajando en la justicia para los menores, en la justicia de faltas, en la justicia civil, que es nada más y nada menos la que rige la vida de las personas desde la concepción hasta la muerte, el Código de Procedimientos Laborales, y también mandamos un retoque, una modificación al Código Procesal Penal, para evitar justamente muchas de las cosas que usted acaba de decir y acaba de mencionar. Ministro, ¿hay lugar para alojar a los menores que están bajo un conflicto con la ley penal? Hay lugar en función de la cantidad de menores que tenemos, pero de cualquier manera ahora hay un proyecto de mejoramiento de las instalaciones del IRAR, que es el establecimiento de Puertas Cerradas de Rosario y de Las Flores, que es el establecimiento de Puertas Cerradas de Santa Fe. Pero el problema no solamente pasa en materia de menores por la reforma de la infraestructura, sino también del régimen. ¿Cómo hacemos para que esos menores no vuelvan a delinquir? Ministro, ahora vamos a hablar del tema laboral. Ya están Edgardo Mosquita, Martín Lucero, un empresario y un sindicalista para tratar el tema de la reforma laboral. Usted hablaba de la justicia laboral. Hay muchísimas demoras, muchísimos expedientes acumulados en los juzgados. ¿No alcanza con poner más juzgados, más jueces? No, el problema laboral no se soluciona en Rosario. El 65% de la litigiosidad laboral de la provincia está en Rosario. Usted tendría que crear, para dar una respuesta, aproximadamente 20 juzgados más. Nosotros no podemos seguir manejando el Poder Judicial como si fuera en el siglo XIX. O sea, con procedimientos del siglo XIX. Si usted recorre los juzgados de Rosario laborales, usted va a ver que el 70% está ocupado por pilas que llegan hasta el techo. Si hay un lugar donde se viola la normativa laboral, es en los juzgados laborales. Claro. O sea, evidentemente, un juez, para poder entenderse de qué es, imponerse de lo que es un proceso laboral, tiene que leer pilas y pilas de papeles realmente que no sirven para nada la mayoría. Usted fíjese, yo acabo de invitar, la semana pasada estuvo uno de los magistrados de Brasil especializado en lo que es el juicio digital, el proceso digital. Brasil está administrando aproximadamente entre 60 y 70 millones de expedientes de manera digital. O sea, nosotros no podemos tener un poder judicial que realmente no esté acorde con el siglo XXI. Usted no puede tener una audiencia en la cual se pone que está su señoría en una audiencia pública y el juez no está, cuando en realidad todo ese tipo de cosas se podrían hacer filmándola, se podría organizar y establecer a partir de las nuevas tecnologías otro tipo de procedimiento. Por otro lado, también es central en todo lo que es la justicia laboral poner hincapié en lo que es la conciliación o la mediación. Las experiencias en todas partes del mundo e incluso en otras provincias hacen que entre un 30 y 40% de los pleitos laborales se podrían arreglar. Y queda mucho todavía. Y en laboral le doy un dato. El Poder Judicial y los hombres y mujeres de derecho tienen que aprender que hoy la justicia es mucho más que un problema de las personas que estudian abogacía. Es necesario médicos que sean peritos médicos del Poder Judicial, ingenieros, etcétera. Le queda mucha tarea pendiente todavía. Sigue en el ministerio, ¿no? Sí. Sí, se lo garantizó Lifchitz. Mire que ahora hay cambios. Bueno, el gobernador tiene la renuncia de todos nosotros a disposición desde el primer día. Bueno, pero de alguna modificación que sepa,
¿Todavía no? Que yo sepa no, porque el gobernador en eso usted sabe que es muy reservado. Gracias por venir, Gracias Ricardo. a usted, Un gusto. Sergio. El ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silverstein, en Mesa Política. Hacemos la primera pausa de la noche. Ya 18 minutos han pasado de la hora 21. La encuesta que tenemos vigente con Mesa Política, para que vos también puedas opinar a través de la cuenta de Twitter. ¿Qué opinás de las polémicas escuchas telefónicas a Puyaro? ¿Es para desprestigiarlo? Casi la mayoría de las opciones, 47% debe renunciar un 22%, hay intervención política un 12%, 19% debería ser apartado. Son las opiniones de nuestros seguidores en Mesa Política. Quédate con nosotros, ya se viene el debate por la reforma laboral, ya se viene un análisis sobre las reformas que impulsa el presidente de la Nación y mucho más para compartir.